tal? Buenas tardes. Otra vez Hola Doctor en su pantalla aquí en Canal 7, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema de total actualidad. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo tomar las debidas precauciones, no solamente cuando vamos al mar, cuando vamos a la playa, sino también en la pileta? Porque si no, cada tanto uno se encuentra con esas malas noticias que dicen, el otro día salió una en uno de los medios y un niño de 4 años se ahogó en una pileta, que uno no debiera escucharlo nunca, o tal persona la debieron sacar de últimas de la playa, del mar. Vamos a hablar de esto con el profesor Daniel Rosales. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Contar un poco a la gente de vos, es decir, vos estás director de una escuela de guardavidas. Contar un poquitito para que la gente tenga un contexto. Bien, sí, así es. Hace 26 años que a mí me convocaron en la ex Cruz Roja Argentina, de acá de Bahía Blanca, sí. en donde, bueno, se daba el curso de guardavidas y fuimos llevando toda esa camada de profesionales que se fueron recibiendo, hasta que en el 2010 lamentablemente se cerró la filial acá en Bahía Blanca. Ahora se ha vuelto a abrir. Sí, exactamente, sí. No en el área de guardavidas. Sí, tal cual. Y ahí fue cuando en marzo del 2010, con un grupo docente que era el que estaba en la antigua escuela, creamos nuestro centro de formación profesional, que se llama Capacitar, en donde ya hace 11 años que estamos dictando el área de guardavidas profesional, un título oficial del Ministerio de Educación. Sí, sí. Daniel, ¿quién opta por ser guardavidas? ¿Quiénes son los que buscan ese camino? Bueno, tenemos chicos con distintos perfiles. Mira. Generalmente es una carrera muy de la mano de los chicos que estudian educación física. Correcto. Pero también tenemos otros tipos de profesionales, abogados, contadores, veterinarios. ¿Fuera de su actividad? Totalmente. Es gente que, amas de casa inclusive, ya madres de familia, militares, en donde siempre han estado en contacto con la naturaleza, tienen esa suerte de vocación de ayudar, porque esto va muy de la mano de la profesión, sí, claro. En donde ya una vez que se reciben y comienzan a trabajar, disfrutan de la playa o de la pileta desde otra óptica, ¿sí? Claro. Ya no es lo mismo, ya no se puede estar en una reposera de espaldas al espejo de agua. Claro, sí. Y por más que ese profesional no esté trabajando y esté ese fin de semana paseando de vacaciones con su familia o solo, siempre va a estar con un ojo atento. Exactamente. Claro, sí. ¿Hay alguna edad mínima como para arrancar en esto? El reglamento en la provincia de Buenos Aires exige, que es la resolución 1644, exige hasta un máximo de 50 años de edad. Máximo de 50. Y si ese interesado en hacer el curso tiene más de 50 años, debería presentar algún tipo de... algo que demuestra capacidad física. Claro, más que nada demostrar que ha sido nadador federado. Correcto. Que ha sido nadador federado. No cualquiera. No. Y luego una serie de estudios médicos que son muy a fondo, porque lógicamente la preparación es intensiva y luego, en el caso de las prácticas o en el caso ya trabajando, los preocupacionales deberían ser bien importantes, porque la exigencia física es muy grande. Daniel, ¿cuál es el espíritu que ustedes le inculcan a alguien que quiere estudiar esto? Es decir, ¿cuál es el mensaje? Bien, principalmente que depende de ellos muchas veces el esfuerzo de unos minutos para salvar la vida de una persona, o que esa persona no pase por un trance que realmente sea muy difícil y lo arrastre toda su vida. La prevención es lo primero que hacemos, más allá de que tienen materias específicas de técnicas y estrategias de salvamento, o sea, de qué manera usamos los elementos auxiliares, de qué manera hay que trabar a la víctima, reflotarla, poder remolcarla hacia la orilla. El tema principalmente es anticiparnos a eso. Sí. Ya no es como prevenir. Exactamente, la prevención es fundamental.
Si yo conozco la pileta, los peligros que tiene esa pileta por su arquitectura, por su profundidad, por la cantidad de gente, de bañistas que hay en ese momento, si yo conozco el frente de playa donde puede ocurrir una emergencia, yo me estoy anticipando todo eso, sabiendo para dónde va la marea o la corriente. Conoces el escenario. Exactamente, eso es fundamental. Eso, lamentablemente, el turista muchas veces no desconoce de esas cosas. Entonces nosotros nos estamos adelantando a lo que pueda llegar a ocurrir. Uno sospecha que hay mayor cantidad de varones que mujeres. ¿Se ha ido equiparando o por qué? Sí, se ha ido equiparando. La mujer ha ganado un espacio, un rol muy, muy importante. Hay muchas chicas trabajando, no solo en natatorios o en colonias de verano, que antes era un poco como exclusivo para ellas, sino en lagunas, en playas, en ríos. Hay mucho material femenino trabajando. Claro. Y tiene mucho que ver la capacidad física de la mujer en esto, porque una vez se dice, bueno, un hombre por ahí tiene un poco más de fuerza para moverse o para arrastrar a alguien que una mujer. ¿Cómo es eso? Es cierto que el hombre puede llegar a tener un poco más de fuerza que una mujer, pero la fuerza bien aplicada, en este caso, en un medio líquido como es el agua, nosotros hemos tenido y tenemos chicas que realmente en el agua son tractores, cómo remolcan, cómo llegan a una víctima que está en emergencia, la velocidad que tienen. Igualmente, a nivel mundial, olímpico, todos los deportes tienen una diferenciación de marcas, de distancias, de pesos de los elementos, en atletismo principalmente, entre lo que es el varón y la mujer. Hoy en día hay muchas chicas que se te enojan cuando hacemos esa diferenciación de varón-mujer, porque evidentemente nos han equiparado físicamente muchísimo. Claro. Vas a la playa, normalmente vas a la playa. ¿Qué ves en la playa vos? Yo me imagino que el ojo tuyo no es el mismo que el mío, el de tanto, ¿no? En base a lo que vos fuiste hablando de prevención y demás, ¿qué es lo que ves en la playa? ¿Qué actitudes ves en la playa por parte de la gente? Bueno, actitudes son muy variadas y muy irresponsables muchas veces. Irresponsables, sí. Más que nada por el desconocimiento, ¿sí? Estadísticamente sabemos que, vamos a hablar de nuestras playas cercanas, Pehuenco, Montehermoso, Claromecó, Necochea. A la mañana, el público que va a la mañana es un público tranquilo, es un público de gente adulta, de padres jóvenes con criaturas, que ya a las 11 de la mañana, cuando el sol aprieta más, es como que se retiran de la playa. Pero en el horario del almuerzo, 2, 3 de la tarde, empieza a caer toda la juventud. Anoche estuvo festejando en el boliche, juntadas, etcétera, etcétera, y ahí muchas veces se complica. El varón estadísticamente es más arriesgado que la mujer. En la franja entre los 15 y los 25, 30 años, el varón duplica en cantidad de emergencias a la mujer. La mujer es un poco más precavida a la hora de meterse al mar y demás. El varón muchas veces, por demostrar algo... Sí, claro, porque le quiere mostrar a la amiguita o la novia o la candidata, decir, mirá, fíjate, y ahí le va mal, ¿no? Y lamentablemente en estos últimos 20 años se ha aumentado muchísimo el tema de los problemas con el alcohol, con otro tipo de sustancias que hacen mucho más peligrosa la actividad dentro del agua para ese banista. Un turista cualquiera, cuando va a una playa, debiera informarse un poco, decir, bueno, ¿qué tipo de características tengo? Porque vos hablaste Pehuenco, Montehermoso, Necochea, no son iguales, ¿no? No, en absoluto, para nada. Ninguna de las playas, e inclusive en una misma ciudad balnearia, vamos a suponer, te hablé de Necochea, que Necochea tiene un mar muy distinto a los próximos de acá, como es Montehermoso o Pehuenco. Necochea tiene tres franjas muy bien marcadas, que son las playas del norte, en lo que es hasta la escollera de Necochea-Quequén, las playas del centro, que tienen otra incidencia por los rascacielos, etcétera, etcétera, e incidencia del viento, y las playas del sur, que son más tranquilas, pero igualmente
no por eso no son peligrosas. Sí. ¿Sí? Lógicamente que cuando uno llega a una playa que no conoce o que visita por primera vez, lo primero que debería hacer es acercarse a un puesto de guardavidas y mínimamente preguntarle a los muchachos que están trabajando ahí, que conocen el lugar, dónde es conveniente bañarse. Sí. También ¿Y hasta dónde, no? Exactamente. También está lo que es el código de banderas, que es información para el turista, pero se ha perdido un poco la utilización de las banderas y lamentablemente en lo que son los programas de educación. Sí, seguro. ¿Sí? Antes del verano hay países del primer mundo que tienen campañas fuertísimas para hacer educación sobre lo que son las actividades en el agua. Claro. Sí, y además convengamos también que a veces incluso dentro de la misma arena, el canal que estaba hoy acá, por ahí mañana se corrió por otro lado. Totalmente. Las playas no son todas iguales, los fondos marinos no son iguales, algunos se modifican muy, muy rápido y sustancialmente, otros son eternos los canales que tienen en tal playa, a lo sumo se corren un poco o se profundizan más, pero ya los guardavidas como que colocan esas banderas, esos banderines rojos que ya indican una zona donde no habría que bañarse. Exactamente. ¿Podemos hacer una pausa? ¿Cómo no? Estamos hablando con Daniel Rosales, conocidísimo profesor, ya director, en el área, muchos años de experiencia en el área de preparación de los bañeros, ¿no? Y estamos hablando de cómo tomar prevención cuando vamos a la pileta, cuando vamos a la playa, cuando vamos a un arroyo, para no pasarla mal. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. Es muy importante que cuando utilicemos las veredas pensemos en las personas con discapacidad y movilidad reducida. Motos y bicicletas mal estacionadas, plantas, ramas o escombros tirados son algunas de las barreras a las que se enfrentan día a día las personas con movilidad reducida. Como señala la Ordenanza 19.793, las mesas y sillas de locales gastronómicos y comerciales deben respetar el ancho que señala la normativa. Mantengamos libres y en buen estado las veredas. Por una bahía accesible e inclusiva. Por una ciudad para todos y todas. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. AMBAR, Instituto de Neurocirugía, Dolor y Especialidades Médicas. 9 de julio 353, 450-2121. Segunda parte de Hola Doctor, estamos con Daniel Rosales hablando del rol de los guardavidas,
no vamos a hablar de bañeros ni bañistas, guardavidas, como corresponde. En esto que tiene que ver con la prevención. Estamos en pleno verano, mucha gente que se va a la playa, mucha gente que se suma a las piletas, gente que se mete en algunos arroyos que no saben ni cómo están y después se corren muchos riesgos. Daniel, ¿qué hacer cuando una persona de pronto, yo por ejemplo, mañana empiezo a notar como que me estoy yendo para adentro o estoy perdiendo pie, no llego? Yo sé que no es fácil tomar decisiones, pero ¿qué poder hacer? Bien, lo primero que habría que decirle a ese banista es que trate de mantenerse en calma. Algo difícil, muy simple de decir en la teoría, pero muy difícil de aplicarlo en el momento. Sí. La persona debería quedarse flotando en lo posible y a lo sumo intentar levantar un brazo como para dar aviso a los guardavidas y enseguida ellos van a ingresar a rescatar, a prestarle esos primeros auxilios en el medio. Es difícil porque la persona empieza a darse cuenta de que no puede regresar a la orilla en el caso del mar, de un río correntoso. Entonces la persona ya sabe que empezó a entrar en una etapa de problemas. Sí. Ahora, el guardavidas o los guardavidas del puesto S, seguramente a esa persona ya la están detectando. ¿De qué manera? Bueno, hay determinadas posiciones del banista en donde nosotros podemos avisorar de que esa persona está entrando o posiblemente esté entrando en alguna emergencia. Claro. Un ejemplo, es muy distinto ver personas que están en la rompiente jugando con las olas y están de espaldas a la orilla. Esa persona está disfrutando del agua, está jugando con las olas. Sí. Distinto es la persona que está mirando hacia la orilla y que las olas le pegan o le llegan por detrás. Sí. En donde muchas veces, si tienen cabello largo, las mujeres, algunos hombres, ni siquiera pueden llegar a correr el cabello de la cara que le impide una visión y una respiración normal. Todo ese tipo de gestos, esa mecánica corporal, a nosotros ya nos está alertando. Nosotros ya estamos sacándonos la remera, ya estamos eligiendo el material con el que vamos a ingresar por las características que tiene el mar en ese momento. Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo la prevención y acercándonos. Obviamente esa prevención se puede hacer también que uno de los guardavidas del puesto se vaya acercando a la orilla y mediante silbatazos, mediante mostrar el elemento de flotación que tenemos, le hacemos seña como para correrlo hacia la izquierda, hacia la derecha o para que regrese más hacia la orilla porque está próximo a un canal, a un pozo, etcétera, etcétera. Ahora a veces se pone difícil, ¿no? Porque cuántas veces ha pasado que uno quiere salvar a otro, porque a veces no es un guardavidas. Uno que va de afuera quiere salvar al otro y se terminan ahogando los dos, ¿no? Porque la tensión o la desesperación del que se está ahogando termina ahogando al otro. Eso es muy característico de la criatura que se está ahogando y el padre que quiere salvarlo. E inclusive ha habido muchos casos, principalmente en los ríos, en donde el padre se tira vestido, tal vez con vaquero, con calzado, que eso es parte de la indumentaria que va totalmente opuesto a lo que es la física en el agua. Es muy difícil mantenerse a pie si uno no está entrenado, si uno no tiene los conocimientos para poder estar con esa indumentaria dentro del agua. Generalmente se da así. Y algunos ríos torrentosos como puede ser el Río Negro, por ejemplo, ¿viste? Te agarra y te lleva. Y no sabes cómo salir. El problema del río, más allá de la corriente, son los remolinos que tienen. ¿Qué hace el remolino? ¿Qué hace? El remolino te mantiene en un lugar, vos te tratás de mantenerte a flote, te cansás hasta que desapareces de la superficie. Más allá del pánico que te va invadiendo. Y el problema del río es toda la suciedad que trae. La suciedad me refiero a ramas, troncos, alambres. Enganchadas. Claro, exactamente. Es muy, muy difícil. Además no ves por ahí, querés ver abajo y no, totalmente.
Daniel, hablemos un poco de las piletas, ¿no? que existen tantas, y no solamente ahora en clubes donde hay guardavidas y demás, sino las piletas comunes, las piletas de las viviendas. En los países del primer mundo las piletas son habilitadas o no por los condados, por los municipios. Acá en la Argentina, en muchos países de Sudamérica y algunos otros países también, lamentablemente es muy difícil hacer ese control, hacer esa habilitación, en donde hay reglamentaciones para piletas domiciliarias que deben tener un cerco perimetral de X cantidad. Que no siempre existe. No, y porque me queda muy feo en el patio. O que sale un poquito carito. O, claro, a ver, si yo tengo el dinero para hacer una piscina en el patio de mi casa, el cerco de seguridad tiene que ir incluido en el gasto ese, porque es realmente lo que después me va a poder dar la posibilidad de que nadie se ahogue. Te va a dar tranquilidad En esa pileta. Sí, la cantidad de ahogamientos que hay en el mundo es mayor en piletas que en el mar o que en los ríos. Sí. Las piletas tienen otros problemas muy graves, que son los traumatismos, que son los atrapamientos en lo que son los sistemas de filtrado. Las rejillas tienen una reglamentación, tienen que tener un determinado tamaño, tienen que ser circulares, tienen que estar bien fijadas a lo que es el concreto del piso, y muchas veces el cabello largo es succionado por un skimmer y realmente ahí se producen lesiones, algunas hasta llegar a la muerte. Sí. Incluso la profundidad, ¿no? Porque piletas uno ve chicos que son muy chiquititos y metidos en la pileta de grandes. Es necesario siempre que cuando hay chicos haya un grande dando vuelta o al costadito de la pileta observando qué es lo que están haciendo. Yo voy a reiterar una y mil veces lo que aprendí con un grupo de guardavidas que es el SOBRASA, la Sociedad Brasilera de Salvamento Acuático, en donde ellos insisten en que un menor de 6 años tiene que estar a una distancia que sea menos del largo de un adulto que está como responsable de esa criatura. O sea, que medio metro, no exactamente, mucho más. Al lado. A ver, ¿vos ves que sea así? No. Muchas veces en las piletas de recreación en verano, nosotros vemos que la criatura de 4 años ingresa al predio de la pileta con el hermanito mayor de 13 años. Sí. El hermanito no deja de ser una criatura que tiene necesidades de jugar, entonces desatiende a su hermanito y ahí ocurren los problemas. Entonces nosotros, los guardavidas en las piscinas, lo que hacemos es tomar a esa criatura, acercarla hasta donde están los padres y decirle: no, papá, se puede. pero ¿para qué estás vos? ¿Para qué te pagan el sueldo? Yo no soy niñero o guardavidas de una criatura. Yo tengo que ver las 100, 150, 80 personas que están en el espejo de agua en ese momento. Claro. ¿Sí? Eso es fundamental. La educación parte de ahí. Y no existe mucho en la pileta. Cuando uno va a los lugares de pileta, uno ve que tiran, se dan vuelta carnero, que el trampolín, que se van a lo hondo. Los natatorios esos al aire libre en el mundo dejaron de tener fosos de profundidad. No existen más las piletas. No hay de 4 metros, 3 metros. No, esas son las piletas que quedaron así, que no las rellenaron y que siguen funcionando así. Son peligrosísimas, son muy peligrosas, porque no tiene ningún sentido que una pileta recreativa tenga 3,60 metros de profundidad. Sí, además, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Claro. Y el otro tema es que con eso se evitó mucho lo que es el traumatismo raquimedular a nivel de las cervicales, en lo que es la entrada al agua por la famosa zambullida de cabeza o clavado que le dicen los chicos, que a veces no es y los adultos también. Claro. Que muchas veces por desconocimiento, porque es la primera vez que van a esa pileta y se tiran de cabeza en el sector bajo, que tiene 50 centímetros, y las lesiones son muy graves, muy graves. Entonces está prohibido ingresar al natatorio de esa forma, tirándote de cabeza.
La recomendación es, si van los chicos, los papás cerca o alguien un mayor cerca. Por más que haya guardavidas, el adulto es el primer responsable del menor de edad. Claro. Inclusive también se está estilando mucho las fiestas de egresados de nenes de jardín, de primaria, en alguna quinta o algún lugar que esté habilitado para hacer ese tipo de fiestas que tienen pileta. Ahí deberían contar con un guardavidas. Sí. De hecho, un colegio primario que en septiembre, que acá no es época septiembre para bañarte en la playa, pero que hacen un viaje de egresados, digamos, o un viaje educativo a Pehuenco o a Montehermoso, la regla, la salida educativa dice que deben llevar un personal profesional guardavidas. Increíble. Ojalá que todos estos consejos se tengan en cuenta, ¿no? Esperemos de esta manera ayudar un poquito. Daniel, te agradecemos mucho. La gente de Brix te va a premiar con un producto, así que te van a llamar por teléfono. Ha sido un placer como siempre y nos encanta charlar. Y a veces la gente puede pensar que esto es reiterativo, pero es que todos los años hay que insistir en esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un tema de educación y de esta manera tratar de concientizar un poquito más, porque lamentablemente a nosotros principalmente nos duele muchísimo escuchar estas noticias, como cuando arrancamos el programa, que ocurrió ahora el 18 de diciembre, y eso no debería pasar más, porque eso no es un accidente, eso es negligencia. Muchísimos consejos como para tener en cuenta por parte de Daniel Rosales, a quien le agradecemos la presencia acá, y bueno, no se olvide, ténganlo en cuenta. Bueno, como decía, él va a recibir un producto de Brix, y nosotros vamos a retornar exactamente en una semana. Muchas gracias.